Buenas noches a todos. Iniciamos con nuestra segunda sesión. En nuestra reunión virtual anterior, en nuestro encuentro anterior, nos hemos quedado en, a ver si alguien me dice las características. Habíamos hablado de los rubros que se pueden financiar, los recursos Procompite. Hasta acá nos hemos quedado, los rubros que se pueden cofinanciar, ¿no? Habíamos dicho lo que no se puede cofinanciar a través de la estrategia Procompite es terrenos, dinero y gastos de operación y mantenimiento. Y lo que sí se puede cofinanciar son maquinarias, aquí está en la diapositiva, maquinarias, insumos, materiales y servicios que requiera la organización, ¿no? Entonces estábamos ahí. Es decir, muchísimos tipos de bienes o servicios sí se pueden cofinanciar. Había la duda sobre la adquisición de vehículos, ¿no? Y ya quedó claro que eso estaba establecido de manera clara en la guía operativa del reglamento anterior. Sin embargo, en el nuevo reglamento, su directiva, no hay ninguna limitante, ¿no? Siempre y cuando esta adquisición realmente tenga un efecto positivo sobre el negocio de la organización y sea evaluado, aprobado y se determine la viabilidad técnica y económica de un plan de negocio que incluye adquisición de vehículos. Si el comité evaluador lo aprueba, no habría inconveniente, ¿no? La única restricción que pudiera haber sería en caso el gobierno regional o local que realiza el concurso determine en sus bases que el tema de vehículos no se va a cofinanciar, ¿no? Entonces, si en las bases dice que no podemos hacer nada nosotros más que seguir lo que dicen las bases, salvo que consulten, hagan sus recomendaciones o sus solicitudes para que les permitan y quizás el comité evaluador acceda, ¿no? Pero si está en las bases y es lo aprobado, ya no se podría hacer nada, ¿no? Pero siempre tener en claro que a nivel de reglamento, directiva, no hay limitante para eso. Ahora, respecto a las fuentes de financiamiento, habíamos mencionado que las fuentes de financiamiento eran los recursos de gastos destinados a proyectos, ¿no? ¿De dónde salen los recursos para Procompite? De gastos destinados a proyectos. ¿Qué son los gastos destinados a proyectos? Son los recursos, el MEF clasifica, ¿no? El gasto por actividades y proyectos. Entonces, dice gastos destinados a proyectos, entonces hay que ir al reporte de gastos, de proyectos y de las fuentes de financiamiento que son permitidas para Procompite. Porque para comprar esos bienes, insumos, materiales, servicios y demás, se requieren recursos. Y como es un proceso concursable implementado por el gobierno regional o local con sus propios recursos, tenemos que hacer un cálculo para determinar hasta cuánto podemos hacer o utilizar los recursos, ¿no? Entonces, es importante conocer este tema de los recursos, de dónde salen, cuáles son las fuentes de financiamiento. Entonces, básicamente es con el reglamento que está vigente, con el reglamento publicado en el año 2009 es hasta 10%, ¿no? Y con la ley que se publicó el año pasado, en junio del año pasado, es hasta 15%, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos rangos, hay que hacer la determinación del presupuesto. Vamos a hacerlo en un ejercicio para que sea un poco más claro, pero primero conozcamos, ¿no? El destino y la distribución de los recursos para el tema del cofinanciamiento va a tener claramente una distribución que, por ejemplo, si los gastos destinados a proyectos fueran de 10 millones, entonces para Procompite pudiera ser 150.000 hasta 15% o 100.000, ¿no? Ah, no, perdón, 1 millón o 1,5 millones, 10 o 15%, 1 millón o 1,5 millones.
Y de eso le sacaríamos el 10% y ahí sería 100.000 o 150.000 para gastos de gestión. Porque si bien es cierto, el 90% se va a concurso, un 10% se queda para gastos de gestión. Pero eso lo vamos a ver mejor con un ejercicio, porque ese tema de explicarlo quizás no sea tan claro. Es mejor cuando hacemos el ejercicio, ¿no? Entonces voy a ir a internet. A ver, aquí tengo un Google Chrome abierto. Y vamos a ir a la página de consulta de gasto del mes, porque son recursos públicos, ¿no? Entonces aquí está, seguimiento de la ejecución presupuestal. Y ahí nos vamos a ver, nos vamos a ir a, recuerden que dice, la norma dice, de gastos destinados a proyectos. Entonces nos vamos a ir a consultar el gasto, porque nos dice de gastos destinados a proyectos. Entonces en esta página van a ustedes ver, me avisan por favor si pueden ver, lo voy a maximizar quizá un poco. Entonces el proceso es el siguiente. Tenemos que hacer el cálculo del presente año y de los años previos, ¿no? ¿Cuánto ha sido los gastos destinados a proyectos? Entonces nos vamos a ir aquí al año 2022, porque ya ese es un año que ha culminado y está toda la ejecución del año, ¿no? En cambio, este año estamos a medio año, entonces no tenemos clara toda la ejecución. Vamos a hacer el ejercicio con el año 2022. Aquí en esta parte superior, ven, dice actividades y proyectos, ¿no? Entonces, como dice gastos, hemos ido a la consulta de gasto, destinado a proyecto. Entonces, aquí dice actividades y proyectos, y nos vamos a ir a proyectos. Dice, los recursos del gobierno regional o local de gastos destinados a proyectos. Entonces me voy a ir a un gobierno local, ¿ya? Local. Vamos a un gobierno local, a una municipalidad. Me voy a ir, no sé, se me ocurre Ancash, ya. Ancash me voy a ir. A provincia. Me voy a ir a Huaraz. Municipalidad. Me voy a ver, no. Huaraz, Carhuaz, Antun. San Marcos, ¿dónde queda? Ese es uno de los distritos con más recursos. San Marcos. ¿En qué provincia es? Ingeniera, pertenece a Huariancash. Ay, gracias, muchas gracias, ya, excelente. Huari, ya, entonces me voy a la provincia de Huari, municipalidad, y ahí voy a encontrar a San Marcos. San Marcos está siempre dentro de los 10 distritos a nivel nacional con mayor cantidad de recursos por la fuente de financiamiento de recursos determinados. Y esa fuente de financiamiento dentro de sus varios rubros tiene la fuente de financiamiento de recursos determinados y el rubro de canon y regalías mineras, ¿no? Entonces tiene como muchísimos recursos. Nada más miren aquí en este gráfico, todos tienen 116, 20, 20, 160, 56, 17, 21, 12, 17, y cuando vemos San Marcos es increíble, ¿no? Miren, el que se le acerca más es de 160 millones, pero vamos a San Marcos y tiene 995 millones de soles. Entonces voy a entrar a San Marcos y vamos a subir esto. ¿Y qué dice la ley? Dice, la ley y el reglamento dice, de gastos destinados a proyectos de las fuentes de financiamiento. Entonces ya estamos, ¿no? Del gobierno local, gastos destinados a proyectos, ahora nos vamos a las fuentes de financiamiento. Aquí la página del MEF te dice, ¿con qué se financian los gastos? Y te dice fuente, y hay rubros de las fuentes, te dice. Entonces, les había mencionado, no sé si en la sesión anterior quizás estoy un poco confundida,
Pero hay 5 fuentes de financiamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo tiene la 2, la 3 y la 5, y aún así tiene 975 millones. Y recuerden, miren aquí, por ejemplo, en recursos directamente recaudados, 3 millones. Recursos por operaciones oficiales de crédito, 16. Y recursos determinados, 975 millones. Entonces, esta entidad, esta municipalidad, este gobierno local, de las 5 fuentes de financiamiento, tiene 3. No voy a decir solo 3 porque es demasiado el dinero, ¿no?, que tiene. Entonces tiene 3 fuentes de financiamiento. Y la ley y el reglamento nos dice, otra vez, de gastos destinados a proyectos, de las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Y hay 2 que nos dice que no sean, entonces no podemos tomar lo de operaciones oficiales de crédito, ¿no? Entonces, para los que están ingresando por primera vez y quieran saber qué rubros tiene, en este caso, recursos determinados, bueno, ahorita no está activa la explicación, así que nos vamos a ir a rubros, solo para saber qué rubros son, ¿no? Por ejemplo, esta, por recursos determinados, tiene canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participación, pero principalmente es siempre canon para esta entidad, porque es como les dije, ¿no? ¿Ven? En canon minero, en regalías y en canon es donde está todo el recurso, 975 millones. Bueno, regresemos a recursos determinados, solo para que puedan, ¿no?, ustedes ver. Entonces, para hacer el cálculo, vamos a exportar, aquí está, exportemos a un Excel, vamos a abrir el archivo Excel. Aquí vamos a ingresar, entonces, y aquí nos vamos a un poco más para ver las fuentes de financiamiento, que lo puedan ver todos. Vamos a centrar la información y este formatito para que todos lo podamos ver, lo vamos a copiar acá. Entonces, la norma nos dice, de las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, para que esté claro, no donaciones, coma, no, mayúscula, no operaciones oficiales de crédito. Operaciones, lo voy a poner así, operaciones oficiales de crédito, para que, ¿no?, sepamos. Entonces, sí, recursos directamente recaudados, recursos determinados y recursos ordinarios. Ahí están las 5 fuentes de financiamiento. Pero en este caso, San Marcos solo tiene, bueno, tiene 3, ¿no? 3 fuentes de financiamiento. De las 3 que tiene, no podemos tocar operaciones oficiales de crédito. Lo vamos a poner en rojito para saber que esta no podemos. Y en verde vamos a poner lo que sí podemos. O sea que podemos aquí directamente recaudados y determinados. Ya, entonces en verde está. Y vamos a hacer la suma de lo que sí podemos. Sí podemos. El PIN, presupuesto institucional modificado, dice también el proceso, pero eso ya no dice la ley, lo dice en las guías de procesos, ¿no? Entonces ahí el PIN de recursos directamente recaudados más el PIN de recursos determinados. Entonces ahí tienen 979 millones. Eso sería nuestro 100% de gastos destinados a proyectos de las fuentes de financiamiento que no sean operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, ¿no? Entonces serían nuestro 100%. Ahora, la norma dice, la ley 29337 dice 10% y la 31502 dice 15%, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio con 10%. Ay. Entonces ahí está el 10%, lo único que tenemos que hacer a este dinero le vamos a sacar el 10%. 97 millones, imagínense.
97 millones. Luego nos dice, la norma, ese cuadro, ese gráfico dice, de lo que puedan aprobarse, o sea, del potencial máximo que pudieran destinar a Procompite, que es el 10% de gastos destinados a proyectos, pueden utilizar 90%, aquí le vamos a hacer un espacio para que esté claro, esto de aquí lo podemos utilizar en dos partes. 90% para el concurso y 10% para gastos de gestión. Aquí vamos a poner concurso, gastos de gestión. ¿Por qué? El concurso no se hace solito, no se hace solo, necesitan contratar especialistas para que desarrollen el concurso, ¿no? Para que hagan la priorización, la evaluación, la supervisión, la liquidación. Necesitan personal para toda la gestión de Procompite. Y la norma dice que pueden utilizar el 10% de lo que les aprueben. Supongamos en un imaginario, en un supuesto, que mediante acuerdo de consejo se aprueben los 97 millones. Eso significaría que el 90% se iría al concurso, ¿no? Al concurso para cofinanciar los planes de negocio. Es decir, haríamos un concurso por 88 millones. Y la diferencia que es el 10%, se iría para la gestión, ¿no? Para contratar a los operadores privados. ¿Quiénes son los operadores privados? Especialistas en temas de desarrollo económico, que conocen procesos de gestión de proyectos, de planes, que conocen de gestión, de evaluación de planes de negocio, de cadenas productivas, que conocen de gestión a nivel público y que también conocen los procesos de supervisión, de liquidación. Ahora, uno quizás no lo sepa todo, pero es posible que puedan contratar para la priorización unas personas especialistas en el tema, para la evaluación a otros, para la supervisión a otros y para la liquidación a otros. No siempre tiene que ser el mismo. Eso ya lo determinan ustedes. Pero así va nuestro ejemplo. ¿Qué les parece? A ver, algún comentario. Así quedaría, ¿no? Entonces, sí, con acuerdo de consejo, aquí vamos a poner acuerdo de consejo, nos aprobaran 97 millones, 88 se iría a concurso y 10 a gastos de gestión. Esto es lo que nos dice las diapositivas que estaba compartiendo hace un momento. Es justamente esta de acá, ¿no? Esta de acá. Entonces, ya que está más claro el proceso, el cálculo, así funciona el tema. En un gobierno regional o local hay gastos destinados para actividades y proyectos. Y de gastos destinados a proyectos, por las fuentes de financiamiento que corresponden, saco el 10%. Y eso es lo que yo le puedo pedir al área de presupuesto, que me habilite, me dé el informe de disponibilidad presupuestal, y luego ya con eso yo puedo gestionar que se aprueben estos recursos mediante acuerdo de consejo, ¿no? Una vez que se aprueban los recursos mediante acuerdo de consejo, digamos que fueran estos 97 millones, como han visto, 88 millones, el 90% lo tengo que guardar para el concurso. Y lo que me vaya a quedar, el 10%, una parte puedo utilizar para la gestión. Una parte digo, ¿por qué una parte? Porque no me voy a gastar todo en la primera etapa, que es la la autorización, ¿no? Del informe de priorización. Y para eso necesitamos hacer el informe de priorización de cadenas productivas, la identificación de cadenas productivas. Y para eso yo puedo utilizar parte del dinero de gastos de gestión para hacer justamente este informe de identificación y priorización de cadenas productivas, ¿no? Entonces, es así como se distribuye el presupuesto. Ahora, un poquito más gráfico, aquí lo que estoy presentando, lo que he querido, compartir con ustedes para que sea claro cómo se distribuye el presupuesto. La norma, ya imaginemos que este círculo es los 97 millones que eran, ¿no? Para Procompite en San Marcos. Todo esto es 90% lo de azul se va a concurso, que es como 88 millones. El resto
que queda en plomo es lo que vamos a utilizar para la gestión. Ahora, no podemos gastarnos todo en la priorización de cadenas productivas, porque hay un punto en la norma que dice, de lo que te quede para gastos de gestión, reserva al menos la mitad para la fase de ejecución. O sea, no te gastes todo en la autorización y en la evaluación. Reserva dinero porque va a haber actividades de supervisión y de liquidación. Aquí, como pueden ver, en la parte azul, donde dice 50%, está la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución se realizan las actividades de supervisión y de liquidación. Entonces hay que guardar dinero, hay que prever. No nos vamos a gastar todo el dinero de gastos de gestión este año, ¿no? Acuérdense que Procompite se desarrolla en fases y hay que prever, reservar el dinero. Entonces, te dice, como máximo, puedes utilizar la mitad que te queda para la autorización y la implementación. Y entonces, de ese dinero puedes utilizar para la priorización y la implementación, donde es básicamente la evaluación técnica económica de los planes de negocio. No sé, a ver, algún comentario quizás a este punto. ¿Está claro este gráfico? ¿Alguna precisión adicional que requieran? Si no, ya para pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, ahí me dicen algún comentario. Ingeniera Gina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, adelante. Ingeniera, una consulta. ¿Y el 15% que estás hablando, también se puede aplicar en este caso? Ay, excelente la pregunta. Podríamos aplicar el 15% aquí, ¿no? Ya no 10, sino 15. Pero ¿saben cuál sería el inconveniente? Que a nivel de proceso lo haríamos, porque la ley está vigente y nos permite. El tema es que si yo aprobara el 15%, me voy a ir al Excel, para que sea un poquito más gráfico. Si yo aprobara el 15% aquí, ¿no? Aquí me voy al 15%. Entonces aquí también 15%. Ya no sería 97 millones, sino sería 146 millones. Entonces yo en documento, con mi acuerdo de consejo, lo puedo aprobar, todo bonito, pero cuando yo quiera registrar en el sistema, porque acuérdense que la ley dice, el ministerio dice, pone a disposición, debiendo las iniciativas registrarse en un sistema, en un registro, dice. Entonces, todo se hace a través del sistema. Y ahí, cuando ustedes quieran registrar su 15% en el sistema, no podrían, porque no tenemos ninguna comunicación oficial de que el sistema ya acepta 15%. Yo considero que esta comunicación oficial, para que podamos usar hasta el 15% a nivel del sistema, podamos registrar ese 15% en el sistema, seguramente va a ser cuando se publique el reglamento, ¿no? El nuevo reglamento. Porque ya que lo mencionan, para cerrar esa idea, acá, ya que lo mencionan, y quiero que también ustedes vean, ¿no? La ley 31502, la ley 29337. Esta ley, a ver, no voy a ponerlo en pantalla grande, lo voy a poner en pantalla pequeña, para que puedan ver. Pero aquí, donde dice, ¿no? Sobre el registro y el impacto de las iniciativas. Aquí dice, sobre el registro, dice, realice el seguimiento para darles el... Miren, aquí. Para tales efectos, el ministerio lleva un registro de las iniciativas que para fines presupuestarios se consideran en la categoría de proyecto. Eso dice la ley. Por eso es que para llevar ese registro, el ministerio pone a disposición el sistema de información Ciprocompite. Y como el artículo 3, véanlo ustedes, léanlo, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Aquí, ya lo encuentro.
Aquí está. Dice, lo otro, dice, los gobiernos regionales y locales deben informar al ministerio sobre las iniciativas de apoyo que autorizan. O sea, cuando un gobierno regional autoriza, le informa, produce, Midagri, y luego registra en el sistema. Porque la ley dice que el ministerio debe llevar un registro. ¿Y dónde lleva su registro? Que para fines presupuestarios se consideran en la categoría de proyectos, en el sistema, ¿no? Entonces, como todo se hace por el sistema, y es que nosotros hiciéramos una gestión para el 15% ahora, y como todavía no tenemos una comunicación oficial, no podríamos nosotros registrar ese 15% por más que nuestro acuerdo diga que ya se aprobó el 15%, ¿no? Esa sería nuestra limitante. Ahora, ¿por qué debemos esperar, a pesar de que la ley está vigente, por qué debemos esperar que se publique el reglamento? Porque esta ley, la 31502, que nos dice que podemos utilizar el 15%, donde está en el 4, era. Aquí está, destinar hasta 15%. Voy a poner en rojo. Aquí, ¿no? Dice hasta el 15%. Esta ley que nos permite y nos dice que puedes destinar hasta 15%, dice que el ministerio, aquí vamos a resaltar para que lo vean, el ministerio, espérense, aquí no está, no copié, la disposición complementaria final es la que dice, pero quiero que lo vean. Ahí vamos a ver. Ley 31502. Voy a maximizar para que vean ustedes. No copien esta disposición complementaria final. Dice, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, adecúa el reglamento de la ley aprobado por decreto supremo 01/2021. Es decir, el reglamento que ahora nosotros nos guiamos para aplicar los procesos y desarrollar los procesos, que es el reglamento que está aprobado con decreto supremo 01 del que hemos hablado en la sesión anterior, debe ser adecuado. Debe ser adecuado. Y aquí dice, a lo establecido en la presente ley. O sea, debe ser adecuado a lo que dice la ley. El reglamento dice 10% y debemos esperar que el ministerio adecúe al 15%. Por eso hay que esperar, ¿no? Pero sin embargo, esta ley está vigente. Está vigente, ¿no? Pero esta es nuestra limitante, que como todo se hace por el sistema, porque la ley dice que se hace mediante registro, que se debe llevar un registro, como todo se hace por el sistema, así nosotros hagamos la aprobación con acuerdo de consejo, no vamos a poder registrar en el sistema, porque ahorita todavía no está esa norma, no está adecuado todavía, ¿no? No se ha adecuado el reglamento. Entonces hay que esperar que se adecue y cuando se publique vamos a encontrarlo, así como esta ley que encontramos está publicada en el Diario Oficial del Peruano, entonces vamos a poder encontrarlo y a partir de ahí ya ingresamos nada más, porque cuando el ministerio competente publique, también su sistema debe estar alineado con lo que es el ministerio publique, ¿no? Entonces ahorita no tenemos todavía esa opción, entonces hay que esperar. ¿Alguna otra consulta? Porque la otra vez quedaron varias consultas y no quisiera Profesora, que en esta sesión nos quedemos con dudas en el proceso. buenas noches. Sí, adelante. Una consulta. ¿En qué parte de la normatividad que usted está exponiendo está las fuentes de financiamiento a las cuales pueden destinarse para el Procompite? Aquí está, justo en esta ley. Está en la ley, la primigenia, la primera, la 29337, está en el artículo 4. Aquí miren, con excepción de los recursos, lo voy a poner en rojo también y quizás en un número mucho mayor para que lo pueda usted visualizar. Quizás tal vez no en rojo porque como que ya mucho rojo. En morado lo vamos a poner, con negrita. Ahí está, ¿ven? En el artículo 4.
con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Luego, la ley que ha modificado la ley primigenia, la primera, también en su artículo 4 dice lo mismo, con excepción de las fuentes de financiamiento. Dice, ¿no? Lo mismo dice. Ahora, esto yo lo he copiado literal del reglamento, pero si surgieran dudas, aquí también van a encontrar, ¿no? La 4 les decía, ¿no? Que acá está. Con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. O sea, nos han dicho lo que no debemos tocar. Por lo tanto, si hay solo 5 fuentes de financiamiento, pues está claro que entonces las otras sí nos permiten, porque nos están diciendo, estas no toques. Entonces las otras sí las podemos tocar. Ya, y una consulta. Esto de el 10% y el 15%, ¿puede explicarlo nuevamente, por favor? No entendí. ¿Cuándo 10%, cuándo 15% se puede tocar? Ahora lo que les dije es 10%, pero cuando se publique el reglamento, como dice esta ley, van a poder hacer el 15%. ¿Por qué? Porque todo se registra en el sistema y como ahorita no está adecuado el reglamento, no podrían registrar en el sistema, ¿no? Básicamente es eso. Esperar a que se publique el reglamento para que no tenga yo como entidad ningún inconveniente de destinar el 15% y registrar ese 15% en el sistema. Porque si lo hago ahora, el sistema no me va a permitir registrar el 15%. ¿Por qué? Porque todavía la entidad competente no ha publicado esa adecuación del reglamento, ¿no? Entonces tenemos que esperar. Es eso, esperar nada más. Por eso es que hemos hecho el ejercicio inicial con 10%, porque la ley vigente, el reglamento vigente, publicado, el sistema al que todos conocemos y accedemos, solo te permite ahora hasta el 15%, perdón, hasta el 10%. Quizás después, cuando se publique, como les decía, nos va a permitir hasta el 15%. Básicamente es eso, la publicación del reglamento, como dice acá, ¿no? Buenas, Sí, buenas noches. adelante. Adelante. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Para poder aperturar un nuevo Procompite, ¿es necesario haber liquidado el Procompite anterior? ¿Es No, obligatorio en el sistema, en el Procompite? no es obligatorio. No, en el anterior reglamento no decía nada de ese tema, el actual tampoco. La única prohibición que hay es que no puedes registrar 2 concursos a la vez. Por ejemplo, estoy haciendo un concurso en plena convocatoria o en evaluación de los planes de negocio y quiero lanzar otro concurso. Eso sí no te permite. Para hacer un concurso debes finalizar el anterior y recién lanzar un nuevo concurso. Entonces, ¿es posible, una vez terminado el primer concurso, lanzar una segunda convocatoria? Claro, sí se puede, no hay ninguna limitante. Lo que sí es recomendable liquidar, porque son recursos públicos y la liquidación es el proceso administrativo para determinar la ejecución física y financiera de los planes de negocio, o sea, de los recursos públicos, y también ayuda a determinar el logro de objetivos con el cual se ha finalizado la ejecución de los planes de negocio, ayuda a realizar el balance contable y cerrar las metas presupuestales para que ya nadie más realice afectación a esas metas presupuestales, ¿no? Es más como de un proceso de control y gestión adecuada interna en la entidad. Pero no hay ninguna prohibición de que, o sea, yo tengo que esperar a liquidar estos planes para hacer los otros. Lo que sí está establecido en el reglamento vigente, un poquito que ya nos estamos yendo a otro tema, porque estamos hablando de las primeras partes y ahorita está usted, ¿no? Tocando el tema de liquidación, lo vamos a ver en la última sesión, pero sí le menciono que hay una limitante, una condición, dice que si una entidad tiene 3 concursos vigentes, 3 concursos pendientes de liquidar, o sea, planes de negocio de 3 concursos pendientes de liquidar con una antigüedad mayor a 3 años, no puede hacer un nuevo concurso. O sea, te está diciendo, no esperes años y años sin liquidar, liquida. Pero si conforme ejecutas
termina el proceso de compra, entrega, luego liquidas, tú normal puedes lanzar un concurso terminando el otro, terminando el otro, terminando el otro, o sea, el concurso. Ya luego continúan la compra y entrega, la operación del negocio y liquidas recién, ¿no? Pero a la par puedes seguir teniendo concursos, ahí no hay ningún problema. El tema es que no te Ok. quedes con los planes de negocio pendientes de liquidar por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? La idea es que cumpla. Una consulta adicional sobre eso. Para liquidar un plan de negocio, ¿es necesario que lo haga un contador o puede Es hacerlo un ingeniero? recomendable porque la liquidación es técnica y financiera, entonces la financiera no la va a liquidar el agrónomo, ¿no? Es recomendable que la financiera lo haga el contador, así como es recomendable que la liquidación técnica de un proyecto ganadero, la liquidación técnica la liquide alguien de la materia, ¿no? Porque es técnica la liquidación. Es una recomendación, pero no es algo Es una establecido. recomendación y dependiendo de la directiva a la cual usted vaya a realizar la liquidación, en algunas directivas ya establecen lo que le menciono yo como recomendación. Algunas ya establecen, ¿no? La liquidación financiera debe ser firmada y visada por un contador público colegiado, habilitado, te dicen. Eso ya lo tendría que revisar en la directiva, pero por eso es recomendable, ¿no? Ingeniera Gina, una consulta. Si hubiera el caso, por ejemplo, que hayan lanzado un Procompite, por ejemplo, el año 2022, ¿no? Y haya quedado nulo, pero no lo han hecho el proceso de cierre, ¿cómo se podría realizar? Tendrá que realizar el proceso de cierre. ¿Cómo se puede realizar? Siguiendo el proceso que está establecido, ¿no? O sea, para hacer un concurso, primero apruebo las bases, registro el concurso en el sistema, hago la convocatoria, las organizaciones se registran, luego de que las organizaciones se registran, si las que son admitidas presentan su plan de negocio, el comité evaluador evalúa esos planes, registra los resultados en el sistema, luego se determina la lista de ganadores, registra los ganadores, gestiona el acto resolutivo, registra la resolución en el sistema, finaliza la ejecución y cuando finalice va a pasar a un estado cerrado y luego al día siguiente o a la hora, al minuto que cierre su concurso anterior puede registrar uno nuevo.